Arranquemos. Muy buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Horacio Urtiaga y esta mañana vamos a continuar con nuestra serie de estudios en la carta a los romanos. Hoy día vamos a seguir avanzando por el capítulo 8, vamos a tratar de abarcar los versículos 12 al 17 y ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros a través de la pluma del apóstol Pablo. Recordemos que esta carta es una carta escrita a la iglesia en Roma por el apóstol Pablo, a una iglesia que él no conoce realmente y cuyo motivo principal es anunciarles el evangelio, las buenas noticias de salvación, de una manera muy profunda. Lo que hace Pablo en los primeros 4 capítulos es hablar acerca de la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? ¿Cómo podemos obtenerla? ¿Y por qué deberíamos obtenerla? Luego, a partir del capítulo 5 hasta el capítulo 8, donde nos encontramos hoy, Pablo se va a enfocar más en el área relacional de nuestra fe, en el área relacional, personal, participativa de nuestra fe, y va a hablar mucho acerca de nuestra paz que ahora tenemos con Dios, del Espíritu Santo, de la vida, de la justicia que nosotros ahora en la práctica vivimos con el Señor. Así que lo que Pablo ha hecho, sobre todo en el capítulo 8, es mostrar un contraste muy importante. Al final del capítulo 7, Pablo habla acerca del drama del ser humano. El drama del ser humano es que por más que lo intenta, no puede agradar a Dios, porque está muerto en sus delitos y pecados. La debilidad del ser humano, su naturaleza débil, alejada de Dios, le impide agradarlo. Por lo tanto, por más que intenta agradar a Dios, no lo logra, ya que sus miembros, por así decirlo, lo esclavizan hacia el pecado. Así que el ser humano termina diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Con la mente me deleito en la ley de Dios, pero con el cuerpo me doy cuenta que soy esclavizado al pecado. Pero en el capítulo 8, Pablo nos muestra el que nos ha dado libertad de esa esclavitud al pecado es el Señor por medio de su Espíritu. Por lo tanto, cuando ponemos nuestra fe en Jesús, hemos sido liberados de la ley del pecado y de la muerte que nos asediaba y ahora podemos ser guiados por el Espíritu de Dios. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Vivimos con una mente completamente distinta a la que teníamos antes sin el Espíritu de Dios. Y ahora que tenemos el Espíritu de Dios, tenemos la certeza de que así como el Señor resucitará o como resucitó, nosotros también resucitaremos. Eso es lo que hemos visto hasta ahora en el capítulo 8. Hoy día vamos a ver los versículos 12 en adelante, pero como repaso vamos a leer los versículos 1 al 11 de corrido para ver estas 3 estructuras que hemos visto ya en las clases anteriores. No hay condenación, vivimos con una mente completamente distinta y también ahora tenemos el Espíritu y por lo tanto seremos resucitados juntamente con el Señor. Así que vamos al texto como tal y leamos como repaso los versículos 1 al 11. Dice Pablo lo siguiente, después de hablar del drama humano. Por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque Dios ha hecho lo que era para la ley o con lo que era para la ley era imposible hacer, debido a que era débil por su naturaleza pecaminosa. Por causa del pecado, envió a su Hijo en condición semejante a la del hombre pecador y de esa manera condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no seguimos los pasos de nuestra carne, sino lo del Espíritu. Versículo 5. Porque los que siguen los pasos de la carne fijan su atención en lo que es de la carne, pero los que son del Espíritu la fijan en lo que es del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Además, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto en verdad a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes.
Este es el texto que hemos leído, si no me equivoco, en 3 clases anteriores. Hemos visto que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Jesús fue condenado en nuestro lugar. Hemos visto que los que caminamos en el Espíritu, o sea, los hijos de Dios, o sea, los discípulos de Él, tienen una mente completamente distinta a la mente carnal que teníamos antes de seguir a Cristo. Y por último, ahora tenemos el Espíritu de Dios. Y si tenemos el Espíritu de Dios, somos de Él, pero si no lo tenemos, no somos de Él. Que esto quede claro. Pero si tenemos el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, tenemos la certeza que así como lo resucitó a Él, nos resucitará a nosotros en el día final. Por lo tanto, tenemos esa esperanza de que seremos transformados con cuerpos en gloria. Y la esperanza no nos defrauda porque tenemos el Espíritu Santo que ha sido derramado a nuestros corazones. Por lo tanto, esto es lo que Pablo ha ido hablando en todo lo que tiene que ver con nuestra experiencia en Cristo. Ahora que estamos en Él, no hay condenación, un cambio de mente y tenemos su Espíritu. Pero ahora Pablo va a seguir desarrollando esto y nos va a seguir profundizando más en nuestra relación con Dios a través del Espíritu Santo. Y vamos a aprender cosas bien interesantes en estos versículos que nos competen esta mañana. Así que entremos al texto para que veamos a qué nos referimos con esta nueva dinámica entre el Espíritu y nosotros. Versículo 12 dice lo siguiente. Así que, hermanos, tenemos una deuda pendiente, pero no es la de vivir en conformidad con la carne, porque si ustedes viven en conformidad con la carne, morirán. Pero si dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Lo que dice Pablo en estos 2 versículos es importante. Dice, así que hermanos, nosotros en verdad no tenemos ninguna obligación, ninguna deuda con la carne. La carne nada bueno ha traído a nosotros. Y obviamente, haciendo un repaso, tenemos que entender que la carne es nuestra naturaleza humana débil sin Dios, que heredamos de Adán, que es mortal, muere, y por lo tanto tiene pasiones y nos inclina siempre hacia el pecado. Por lo tanto, esa naturaleza que hemos heredado de Adán, una naturaleza mortal y débil, no nos ha traído nada bueno, nos ha traído muchas cosas malas, nos ha inclinado al pecado y a romper la ley de Dios constantemente. Por lo tanto, Pablo dice, nosotros no tenemos ninguna obligación, ninguna deuda con la carne, más bien nuestra deuda es con el Señor, que Él nos ha dado el Espíritu. Y si tenemos el Espíritu de Dios, tenemos que hacer morir las obras de la carne por medio del Espíritu. Eso es lo que Pablo está diciendo en estos 2 versículos. Pero acá hay una verdad muy importante. La verdad es la siguiente. La única forma de matar las obras de la carne en nosotros es si nosotros caminamos y hacemos crecer el Espíritu en nosotros. O sea, dependemos más del Espíritu que de nuestra naturaleza humana, que de la carne. Una de las cosas que es importante recordar es que en la clase anterior en Romanos vimos el pasaje en Gálatas capítulo 5. También lo hemos visto en nuestra clase anterior en Santiago, donde hemos visto la diferencia entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Por lo tanto, hay muchas personas que al ver estas 2 realidades diversas, las obras de la carne y el fruto del Espíritu, tratan de evitar las obras de la carne con su propio esfuerzo. Una de las cosas que nosotros hemos visto en clases anteriores es que si entendemos equivocadamente que para poder vivir en santidad, para poder vivir guiado por el Espíritu, va a suceder solamente por nuestro esfuerzo, vamos a errar en el blanco y vamos a terminar viviendo en la carne al final del día. En otras palabras, la única forma de matar la carne en nuestra vida, de hacer de que el Espíritu crezca en nosotros, es si alimentamos el Espíritu y por lo tanto vamos a matar las obras de la carne. No sé cómo decirlo de otra manera, pero quizás podría poner un versículo en pantalla para que se pueda entender un poco mejor lo que trato de decir. Quiero mostrarles qué es lo que Pablo dice en Gálatas capítulo 5, en el versículo 16. Y la traducción aquí no es la mejor del mundo, pero sí se va a entender la idea. Dice Pablo, digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Pero en el original diría así, digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfacerán, si es la palabra, no me sale la palabra, discúlpeme por eso, no satisfacerán los deseos de la carne. O sea, en otras palabras, cuando uno camina en el Espíritu, no satisface los deseos de la carne. Cuando uno satisface los deseos de la carne, no vive según el Espíritu. O sea, son contrarios. Por lo tanto,
Para yo matar las obras de la carne en mí, que son celos, envidias, contiendas, etcétera, etcétera, avaricia y más, lo que tengo que hacer no es tratar de proponerme a partir de ahora ya no vivir según ellas, sino lo que tengo que hacer es vivir según el Espíritu. La única forma de no caminar en la carne es si yo camino en el Espíritu. No pueden andar los dos al mismo tiempo. Si yo camino en el Espíritu, no camino en la carne. Si yo camino en la carne, no camino en el Espíritu. Espero que se me llegue a entender en este punto. Por lo tanto, tengamos mucho cuidado de construir nuestra santidad a punta de privarnos de cosas en nuestro esfuerzo y así maquillarnos y hacernos sentir y mostrar a los demás que somos más santos que el resto. Una de las prácticas que era muy común en el tiempo de Jesús era el fariseísmo. ¿Qué es el fariseísmo? Los fariseos eran un grupo religioso que se maquillaban mucho por fuera. Sus ayunos, el ayudar al necesitado, sus oraciones, todas eran esfuerzos humanos que lo hacían en verdad para llamar la atención de la gente. Lo que hacían eran prácticas que mostraban externamente ciertas cosas, pero que no brotaban del corazón. Muchas veces nosotros como discípulos hacemos lo mismo. Queremos construir nuestra santidad a punta de nuestro esfuerzo. Pero como vimos en la clase anterior en Romanos, la única forma de poder caminar en el Espíritu es si el fruto del Espíritu brota en nosotros. Y con la palabra fruto ya nos está mostrando qué es lo que quiero decir. Fruto solamente brota de aquella rama que está unida al tronco. El tronco es Jesús. Cuando yo tengo comunión, intimidad con Él, es cuando yo voy a dar fruto del Espíritu, porque el Señor es el que lo da a través de mí, y en el momento que yo estoy dando fruto del Espíritu, es imposible que yo practique las obras de la carne. Están contrapuestas. Así que, si yo camino en el Espíritu, voy a hacer morir las obras de la carne. Que esto quede claro para nosotros. O sea, en otras palabras, y ya con esto termino, la única forma de matar las obras de la carne no es si te lo propones a partir de mañana o a partir de hoy, es si caminas en el Espíritu. Si pasas tiempo de intimidad con el Señor, es ahí cuando vas a hacer morir las obras de la carne. Así que manos a la obra. Es una dinámica espiritual. Volvamos al texto en Romanos y vayamos nuevamente de repaso al versículo 12 y 13 y luego entremos al 14 y 15. Vamos al texto. Dice lo siguiente. Así que, hermanos, tenemos una deuda pendiente, pero no es la de vivir en conformidad con la carne, porque si ustedes viven en conformidad con la carne, morirán. Pero si dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Versículo 14. Porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Aquí Pablo introduce una nueva categoría que quizás en los versículos y capítulos anteriores no la mostró, y que es que ahora nosotros en Cristo Jesús somos hijos de Dios. Y Pablo nos muestra que esta cualidad, esta nueva posición que tenemos ahora como hijos de Dios, ha sucedido por adopción. Me encanta esto porque Pablo está utilizando una figura que el mundo romano entendía muy bien. El mundo judío no tenía un mundo de adopción. Para los judíos no era común adoptar. El mundo romano, en cambio, sí. Es más, podríamos decir que el texto hebreo, el Antiguo Testamento, no tocaba el tema de adopción. Pablo utiliza una figura del mundo romano que ellos conocían muy bien para hablar de nuestra nueva relación que ahora tenemos en Cristo Jesús. ¿Cuál es esta nueva relación? Que ahora somos hijos de Dios por adopción. Cuando tú pones tu fe en Jesús, cuando tú te arrepientes de tus pecados y pones tu fe en Jesús como tu Señor, Dios y Salvador, ahora Él te adopta como hijo de Dios. Dentro del mundo grecorromano, la adopción implicaba varias cosas. Una de las cosas que implicaba la adopción es que ahora ibas a tener una nueva relación con aquel que ahora iba a ser tu padre. O sea, una relación muy especial surgía a través de esta adopción. Ahora el padre y el hijo, en este caso tú por adopción, era una relación mucho más íntima. Es la misma relación que ahora, al ser adoptados como hijos de Dios, tenemos con nuestro Padre Celestial. Hay una nueva relación que antes de Cristo no teníamos con Él. Ahora sí.
no solamente había esa relación en la adopción, sino que también cuando alguien era adoptado, todas sus deudas pasadas eran canceladas. De la misma manera, nosotros en Cristo, nuestros pecados han sido perdonados completamente. Nuestra deuda ha sido cancelada. Jesús dijo, consumado es. Por lo tanto, ahora como hijos ya no tenemos una deuda pendiente. Ahora tenemos una relación con nuestro Padre Celestial de padre a hijo. No solamente esta era la relación de adopción en el mundo grecorromano, sino también había un cambio, por así decirlo, biológico. ¿En qué sentido biológico? En el sentido de que ya no había ninguna distinción si tú eras adoptado con los otros hijos de la familia. El padre tenía hijos legítimos, hijos naturales, hijos biológicos. Si tú eras adoptado a la familia, no había ninguna distinción entre los hijos biológicos, terrenales, y tú como hijo adoptado. Eras del mismo, o tenías la misma posición delante de la familia. Nosotros ahora en Cristo somos hijos de Dios y no somos diferentes a ningún otro hijo de Dios. Somos exactamente iguales. Todos tenemos el mismo lugar ahora como parte de la familia. Y por último, cuando el mundo grecorromano adoptaba a un hijo, una de las cosas que pasaba era que su nombre era cambiado también. Una de las cosas que nosotros aprendemos en el libro de Apocalipsis es que nuestro nombre va a ser cambiado. Es más, podemos verlo en la relación de Jesús con los apóstoles, por ejemplo. Cefas, que antes se llamaba Simón, ahora al llamarse Cefas es Pedro. Por lo tanto, hay un cambio de nombre y hay un cambio de relación y hay un cambio de obra en el sentido de que Dios va a pulir a este hombre Simón, hijo de Jonás, para que se transforme en Pedro, quien es la roca, quien es la piedra. Por lo tanto, ahora con este rol de adopción que tenemos nosotros en Cristo, han sucedido distintos cambios en nosotros. Ahora somos parte de la familia de Dios, tenemos una relación nueva con el Señor, no tenemos deuda, no hay diferencia entre nosotros, etcétera, etcétera. Esto no lo teníamos antes de Cristo. Esto lo tenemos en el nuevo pacto gracias a Cristo. Por lo tanto, yo creo que es importante recordar esta mañana la siguiente verdad. Si tú te has arrepentido de tus pecados y has puesto tu fe en Jesús como tu Dios y Salvador, ahora eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, ahora eres parte de la familia. Y ahora ya no tienes ese espíritu, esa condición de esclavitud que antes tenías, que era una esclavitud de temor a Dios más bien, y una esclavitud al pecado y a la muerte. Ahora, en cambio, puedes clamar confiadamente, Abba Padre. La palabra Abba aquí es una palabra aramea, una palabra que hablaba de intimidad. La traducción más literal sería Abba el Padre. O sea, es mi papito. Hay una relación muy íntima con él. Ya no es, el Señor, ya no es, el Padre, sino ahora es mi Padre, ahora es mi papito, ahora es mi papá. Esa es la idea que Pablo trata de comunicarnos a nosotros a través de estos versículos. Ahora hay una relación íntima con Dios que antes no teníamos. Por lo tanto, si entendemos esa verdad, nos vamos a poder acercar a Él confiadamente, entendiendo que Dios nos ve ahora como sus hijos, como sus pequeños. Por lo tanto, puedo clamar, papito, papá, Abba Padre, y me voy a relacionar completamente distinto a como pensaba que era Dios antes sin conocerlo. Podría decir lo siguiente también. Constantemente en la carta a los romanos hemos hablado de que Dios es nuestro rey, de que es nuestro Señor, de que es nuestro amo y nosotros sus esclavos, pero aquí podríamos agregar algo más. Ahora Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos pequeños. Por lo tanto, ahora tenemos esa relación con Dios. Y eso es lo bonito de lo que Pablo está expresando aquí. Tenemos esta relación de Dios como un padre y nosotros como sus hijos pequeños. Por eso podemos decirle papito. Que eso cale en nosotros, para que ahora nos podamos acercar a Dios de una manera completamente distinta a la que capaz antes pensábamos en, bueno, ese es el Señor. Sí, lo sigue siendo, pero también es mi papá. Por lo tanto, ahora me puedo relacionar de una manera más íntima con Él. Volvamos al texto en Romanos, porque hay varias cosas que no estoy tocando aquí, que el texto mismo sí lo aclara. Así que vayamos al texto de Romanos y leamos en este caso desde el versículo 13, o versículo 14 mejor, en adelante. Dice Pablo, porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Me detengo aquí, ¿por qué? Porque acá Pablo está mostrando algo. El Hijo de Dios no es aquel que va a la iglesia, no es aquel que participa de la Santa Cena, no es aquel que se bautiza.
El Hijo de Dios es aquel que es guiado por el Espíritu de Dios. O sea, si hay alguien que no es guiado por el Espíritu de Dios, no es hijo de Dios. Pablo en versículos anteriores dejó claro que aquel que no tiene el Espíritu de Dios no es de él. Y dijimos en clases anteriores, si tú no tienes el Espíritu Santo, no eres cristiano, no eres salvo, no eres su hijo. Aquí Pablo expande o lo dice de otra manera. Un hijo de Dios, alguien que realmente ha sido adoptado, es alguien que ha sido guiado o que es guiado por el Espíritu de Dios. Si alguien no es guiado por el Espíritu de Dios, no es su hijo. Que quede muy claro eso. Por lo tanto, haciendo una aplicación pasada quizás que me viene a la mente en este momento, no tratemos a alguien que no es guiado por el Espíritu de Dios en su vida como si fuera un hijo de Dios. No lo hagamos, le hacemos daño a esa persona. Más bien llevémosla a recapacitar, a examinarse, a ver si realmente se ha arrepentido y ha puesto su fe en Jesús. Porque un hijo de Dios es alguien que es guiado por el Espíritu de Dios. Los estudiosos del texto original de Romanos dicen que la forma en la que Pablo escribe aquí trae a mucha memoria lo que sucedió en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, Dios sacó a la nación de Israel, su hijo, para llevarlo de Egipto hacia la tierra prometida, llevándola por el desierto. Lo sacó de una condición de esclavitud, la hizo a la nación de Israel su hija y la guía hacia la tierra prometida. Solo que el camino en el desierto va a durar 40 años. Parece ser que Pablo está tratando de llevar en la forma en la que escribe el recuerdo del libro de Éxodo. Y nos está diciendo a nosotros, el Hijo de Dios, la nación de Israel en el Antiguo Testamento, nosotros en este momento, si hemos creído en Cristo, somos guiados por el Espíritu de Dios, así como la nación de Israel fue guiada en el desierto. Nosotros hemos estudiado el libro de Éxodo. Me acuerdo de este pasaje donde en Éxodo se veía que cuando la gloria de Dios reposaba en la nación de Israel se detenía. Cuando la gloria de Dios se alzaba, la nación de Israel se alistaba para seguir su camino por el desierto. O sea, un hijo de Dios es alguien que es guiado por Dios. La pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente. ¿Estoy siendo guiado por Dios o no lo estoy siendo? ¿Estoy buscando ser guiado por Él o no? ¿De qué manera soy guiado por Dios? Bueno, el Espíritu usa la palabra de Dios, usa su palabra para guiarnos. Por eso los salmos van a decir que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y luz que ilumina nuestro camino. La palabra de Dios va a ser nuestra guía en la guerra espiritual. Por eso Pablo en Efesios 6 va a decir que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Por lo tanto, el Espíritu y su guía está muy atado a la palabra de Dios, porque es ahí donde encontramos su consejo, su dirección, su guía, y también donde aprendemos a pelear la guerra espiritual. Por lo tanto, un discípulo de Cristo debería ser alguien que busca la guía de Dios constantemente por medio de su palabra, pero también se la pide en oración. Señor, guíame, pon en mí el querer como el hacer, ciérrame las puertas que no son tu camino, líbrame de todo mal, ayúdame, confírmame tal cosa, guíame en esta dirección. Recordemos lo que vimos ayer en Santiago. Ustedes no reciben porque no piden. El Hijo de Dios es alguien que es caracterizado porque sí pide y busca ser guiado por Él. Por lo tanto, hay una lección muy importante aquí. El Hijo de Dios es alguien que es guiado por el Espíritu de Dios. Busquemos ser guiados constantemente por el Espíritu de Dios. Si se dan cuenta, la forma en la que Pablo escribe acá es una forma muy relacional. Acá no hay mucha teoría en el sentido intelectual, sino es casi todo práctico. Tienes que ser guiado por el Espíritu de Dios. O sea, Pablo está hablando en términos muy sobrenaturales. O sea, esto no funciona con 1 más 1 es 2, sino esto es experimenta a Dios, busca ser guiado por Él. Tú ahora tienes su Espíritu. O sea, todo es sobrenatural. La vida del discípulo es sobrenatural. Sí, incluye intelectual. ¿Por qué? Porque la renovación de nuestra mente sucede cuando aprendemos cosas y una mente renovada vive distinto. Pero no solamente es lo intelectual, no solamente es un cambio de mente, sino es una vida relacional con el Señor diaria en nuestras vidas. Esa es la forma en la que un cristiano vive. No solamente aprendiendo versículos de memoria, sino experimentando la guía de Dios constantemente en su vida, matando la carne y creciendo en el Espíritu. Esa es la forma en que un discípulo vive. Y Pablo lo está expresando de distintas formas en este texto. Así que tarea para nosotros, vivamos según en el Espíritu, vivamos según el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Así es como tenemos que vivir, porque un hijo de Dios camina y es guiado por el Espíritu, no por la carne.
Esto es lo que Pablo está diciendo. Por lo tanto, volvamos al texto y volvamos a leer el versículo 14 y el 15. Denme un segundo. Ok, acá lo pongo en pantalla. Dice, porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud, o que los esclavice, como dice aquí, nuevamente, o los que esclavicen nuevamente al miedo. Me hace recordar mucho la esclavitud en Egipto, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pablo termina esta parte del texto de esa manera, como siempre vuelo en tiempo, pero termino diciendo lo siguiente. Pablo dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo funciona esto? Realmente es algo sobrenatural. Porque Pablo no está explicando acá de qué manera pasa. Pablo simplemente dice, así pasa. El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Una persona que realmente ha creído en Cristo tiene la convicción del Espíritu de una manera sobrenatural. Acá no estoy hablando lógicamente, de una manera sobrenatural, experiencial, personal, participativa, relacional, de que somos hijos de Dios. Esto no quita de que muchas veces nuestra carne o el enemigo busca hacernos dudar de que somos hijos de Dios y de que haya personas que se engañan creyendo que son hijos de Dios. Pero hay algo sobrenatural en aquellos que somos hijos de Dios, de que tenemos esa seguridad. Sí, pueden haber luchas y dudas en algún momento, pero tenemos como algo en nosotros que nos dice, somos hijos de Dios. Eso significa que antes no lo éramos, por si acaso. No todo el mundo es hijo de Dios. Cuando alguien se une a Cristo por medio del arrepentimiento y la fe en Él, es cuando se vuelve hijo de Dios. Y Pablo termina diciendo, y si somos hijos de Dios, somos también herederos, coherederos con Cristo. ¿Qué significa esto? Que el reino de Dios es para nosotros. Por lo tanto, ahora tenemos una esperanza de reinar con Cristo para siempre. Volvamos a leer el versículo 17 porque se me pierden algunas ideas. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que seamos para que juntamente con Él seamos glorificados. Porque hay como una condicionante de que dice, bueno, vamos a ser coherederos con Cristo, vamos a ser herederos de Dios, porque ahora tenemos su espíritu, somos sus hijos, por lo tanto tenemos su herencia, pero si padecemos juntamente con Él, ya que seremos glorificados juntamente con Él. ¿A qué se refiere eso? Que ahora al ser parte de la familia de Dios, vamos a experimentar lo mismo que Jesús experimentó acá en la tierra. Jesús, por causa de la justicia, padeció. Nosotros, por causa de la justicia, padeceremos. Ser hijo de Dios implica padecer por la justicia. Así que ser parte de la familia de Dios es lo mejor que puede suceder, pero tenemos que saber que hay consecuencias. Ser parte de la justicia de Dios, ser parte de la familia de Dios, mejor dicho, en un mundo contrario a Dios, implica que padeceremos. Pero así como nuestro Señor padeció y nosotros padeceremos o padecemos, así como nuestro Señor fue glorificado, nosotros también lo seremos. Por lo tanto, tenemos esperanza. Así que termino el devocional de esta manera. Me extendí muchísimo, mil disculpas por eso, pero espero que dentro de todo lo que Pablo está diciendo aquí haya podido entenderse para nosotros y podamos empezar a vivir una vida relacional, personal, participativa, sobrenatural con el Señor y no solamente nos contentemos con sentarnos en las gradas de la iglesia y luego vivir nuestra vida como si nada hubiera pasado. Vivamos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Dicho esto, espero que este tiempo haya sido de edificación para ustedes. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, por favor, hágamelo saber, que con gusto voy a intentar responder sus preguntas a continuación. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, muchísimas gracias a todos los que han estado presentes. Denme un momento nada más para pausar la grabación de la cámara. Perfecto. Y comenzar con nuestro tiempo de preguntas y respuestas. Hoy día he llegado pero al tope de la grabación de la cámara porque generalmente solamente graba media hora y hoy día sí me extendí un montón en el devocional. Mil disculpas por eso, pero espero que dentro de todo se haya podido entender. Como les dije, ahora pasamos un tiempo de preguntas y respuestas. Si tienen dudas sobre Dios, el cristianismo, la Biblia,
déjenmela saber en la sección de comentarios para intentar responder sus preguntas. Denme solamente un chancecito, por favor, y vamos a empezar el tiempo de preguntas y respuestas. Si tienen la posibilidad y me quieren apoyar, me pueden apoyar dándole tap a la pantalla varias veces, porque así permiten que el algoritmo de TikTok alcance a más personas. Así que si me pueden apoyar así, se los agradecería un montón. Dicho esto, voy a subir en los comentarios, déjenme buscar la barra de los comentarios para que no se me esté bajando el chat a cada rato. Vamos a ver, déjenme ver. Voy a subir y ver en qué saludo me quedé. Me quedé por el saludo de Iván Baruch Hashem. No había saludado a Nísida, creo, así que le mando un abrazo a Nísida hasta Lima. Buenos días, Nísida. Magdalena González, un abrazo hasta Estados Unidos, hermana, Dios te bendiga. Henry Fischer, buenos días, un abrazo hasta Lima. Verónica Núñez Cardona, un abrazo hasta Orlando, Florida. Buenos días, Vero. Keller Goat dice, saludos, amigo. Un abrazo, Keller, bienvenido. Ángel Velázquez dice, amén y gracias. Un abrazo, Ángel, para servirte. Mónica dice, pastor, buenos días, soy Niurka. Gracias por sus enseñanzas, aprovechando los feriados para escucharlo. Estoy escuchándolo con mi mamá. Gracias por siempre tenerme presente. Dios lo bendiga. Un abrazo, Niurka. Sí, de tanto en tanto, no puedo decir que todos los días, pero de tanto en tanto oramos por ustedes. Así que mándale un besote a tu mamá y gracias por acompañarme también siempre por aquí. Qué bueno que les está edificando, que al final esa es mi intención con estos live. Un abrazo. Quiero saludar a Solito hasta Chancay. ¿Cómo estás, hermano? Un abrazo hasta allá. Zoe, ¿cómo estás? Buenos días. Un abrazote, bienvenida. Por aquí aparece Perry. Dice, soy agnóstico, pero me gusta la Biblia. Un abrazo, Perry, bienvenido. Estamos para servirte por aquí. Déjenme ver. Janet Hernández dice, buenos días. ¿Cómo estás, Janet? Bienvenida. User pregunta, ¿cómo vivimos en el Espíritu? La forma de vivir en el Espíritu es sencilla en verdad, pero por otro lado no tanto. ¿Por qué sencilla? Porque en verdad lo único que tenemos que hacer es depender de Dios. Es pasar tiempo con Él en oración, pasar tiempo con Él meditando en su palabra, pasar tiempo con Él quizás ayunando y poniendo en práctica lo que Él nos enseña. Eso en teoría es fácil, pero en la práctica muchas veces es difícil. ¿Por qué? Porque todavía seguimos viviendo en este cuerpo, todavía no hemos sido glorificados. Por lo tanto, aunque el Espíritu nos guíe en una dirección, nuestra carne nos va a guiar en otra. Por lo tanto, es bonito decir, ay, quiero pasar tiempo orando. Pero cuando nos ponemos a orar, ¿qué sucede? Ya queremos muchas veces salir de ese lugar. A mí me pasa, a veces yo me propongo, voy a orar tanto tiempo, quiero pasar tiempo con mi Señor. Y sobre todo al principio, me cuesta mucho engancharme. Y estoy orando, y hay momentos en mi tiempo de oración, es como que ya le dije mucho al Señor. Y quiero salir de ahí. Pero por otro lado, en mi mente no quiero salir de ahí. Sé que yo quiero pasar más tiempo con el Señor. Pero por otro lado me encuentro como en una lucha. No sé si les pasa a ustedes, a mí me pasa. Y me doy cuenta de que la carne y el espíritu luchan constantemente. Lo veo en la práctica en mi vida. Quiero salir de ese lugar de oración, por más que en verdad sí quiero seguir ahí. Digo, ¿qué está pasando acá? En la lectura de la palabra puede haber para algunos más y para otros menos, que puedes leer cualquier cosa, puedes ver cualquier serie, conversar con cualquier persona. Ponte a leer la Biblia y vas a ver cómo te empiezas a morir de sueño. Y tú dices, ¿pero por qué? O sea, hago otra cosa y no pasa nada. Empiezo a leer la Biblia y me empiezo a quedar dormido. Yo tengo un amigo de la iglesia que no me cuenta que a veces se ponía a hacer su tiempo devocional y le daba tanto sueño que tiraba una manta en el piso y se echaba a dormir en ese momento, porque le entraba un sueño terrible. Y me decía, no sé por qué me pasa eso, Horacio. Yo le decía, porque es la lucha entre la carne y el espíritu. Las cosas espirituales no le agradan a la carne. Por lo tanto, es fácil en la teoría saber lo que tenemos que hacer. En la práctica cuesta. Por lo tanto, tenemos que disciplinarnos para poder crecer en estas áreas, en la oración, en el ayuno, en la meditación de la palabra, en ayudar al necesitado, en poner en práctica lo que el Señor nos dice, no ser solamente oidores, sino hacedores. Esa es una dinámica que tenemos que pedirle al Señor ayuda para poder seguir creciendo en eso. Así que eso es lo que me viene a la mente, User, cuando veo tu pregunta. Gracias por hacerla. Por aquí aparece Anmiel González, bendito sea Yahweh, orando en todo tiempo. Un abrazo, Anmiel, gracias por estar con nosotros por aquí. Déjenme ver por aquí, quiero saludar a Estrellita, un abrazo Estrellita hasta Lima, bienvenida. Gracias por sus comentarios. Quiero saludar a Jordi, un abrazo Jordi, tiempo que no te veía por acá. Espero que estés bien, hermano, Dios te bendiga mucho. Quiero saludar a Alejandro Cita, también tiempo que no la vemos. De tanto en tanto aparece por aquí. Alejandro, un abrazo. Sé que se te hace imposible estar por aquí, pero te tenemos presente. Un abrazo hasta Chile. Janet dice, debemos orar, leer la palabra y debemos tener intimidad con el Padre.
Amén, Janet. Y ahora entendiendo mucho mejor de que cuando nos acercamos a Él, Él no nos ve como alguien extraño, como un ser inferior, sino nos ve como sus hijos. Recordar esa relación que ahora tenemos con Él como un padre, como un hijo, es importante. Gracias, Janet. Zoe dice tap tap a la pantalla. Un abrazo, Zoe. Jacinto Félix, un abrazo. Tiempo que no te veía por acá. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Vicky dice, ¿cómo ganas el cielo? En verdad nosotros no podemos ganar el cielo, Vicky. El Señor lo ganó por nosotros. Lo único que hacemos nosotros es darle a Él nuestra lealtad, porque Él nos otorga a nosotros el cielo, la salvación, por pura gracia. Solamente tenemos que aceptarla nosotros. ¿De qué manera lo aceptamos? Arrepintiéndonos de nuestros pecados y dándole nuestra lealtad absoluta al único Dios verdadero, a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando tú das un giro de 180 grados a tu vida pasada y ahora decides ser discípula de Cristo, que Él sea tu Dios, tú su sierva, Él tu Padre, tú su hija, en ese momento el Señor te regala a ti el cielo. Te hace tan justa como Él posicionalmente, eso se llama la justicia de Dios, y ahora tienes paz con Dios. Ya no hay condenación para ti, porque Jesús hizo todo el trabajo. Por lo tanto, nosotros no nos ganamos el cielo, nosotros recibimos el cielo como un regalo. Nosotros no somos salvos por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Eso es importante entenderlo, Vicky. Gracias por tu pregunta. Y esto sucede por medio de la fe, arrepentirme y poner toda mi confianza en Él y mi lealtad a Él. Abdiel dice, wow, bendiciones Horacio. Un abrazo Abdiel, bienvenido por aquí. Jane, ¿cómo estás? Dice, buenos días hermano Horacio, bendiciones. Un abrazo Jane, bienvenida. Jacinto dice, desde que cambió el horario aquí ya no veo los live. Sí, lamentablemente en Perú no hay cambio de horario, eso no existe acá. Es algo raro para nosotros escuchar algo así y sé que a algunos les daña el live, el cambio de horario en sus países. Mil disculpas por eso, Jacinto, es algo que no puedo cambiar yo. Reina, un abrazo hasta Lima. Qué lindo verte por acá, Reina, bienvenida. Quiero saludar a Rosani, en la épica y a Edwin por los regalitos que me han enviado y a todas las demás personas que me han enviado regalos en el transcurso del live. Muchas gracias por su apoyo, de verdad. Déjenme ver. Zoe dice que lindo. Ya no voy a volver a hacer la broma que hice la vez pasada. Gracias, Zoe. Rosani Sánchez dice, ¿puedes orar por mis hijos? Por supuesto, Rosani, déjame abajo los nombres de tus hijos para poder orar por ellos, por favor. Laura dice, maravilloso. Martín Edgar dice, solo Cristo salva. Amén, Martín. Excelente. Déjenme ver. Yesni también dice por ahí. Martín dice lo mismo. JF dice, Dios le bendiga, amado. Quería preguntarle si realmente tenemos dos naturalezas o solo una renovada. Gracias, J, no tenemos una renovada. Tenemos la carne y el espíritu. Por lo tanto, nosotros tenemos una naturaleza. Nosotros no somos Jesús. Jesús tiene dos naturalezas, nosotros no. Nosotros no tenemos una naturaleza divina y una naturaleza humana. Nosotros somos humanos, nosotros no somos Dios. Por lo tanto, cuando hablamos de dos naturalezas, hablamos de la naturaleza divina de Jesús y la naturaleza humana. Él es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Ese es Jesús. Él tiene dos naturalezas. Nosotros no. Nosotros somos seres humanos, nada más. Por lo tanto, tenemos una naturaleza. Ahora, podrías decir, la pregunta yo creo que sería más acertada, JF, para corregir tu pregunta es, ¿nosotros tenemos una naturaleza caída o ya tenemos una naturaleza renovada? Podrías utilizar esa forma de preguntar, quizás. No estoy seguro si son los términos correctos. Yo te diría que todavía no tenemos una nueva naturaleza al 100%, porque todavía no hemos sido glorificados. Por lo tanto, seguimos teniendo nuestra naturaleza humana. La carne sigue viviendo con nosotros. Pero ahora tenemos el Espíritu de Dios, que es la garantía de nuestra redención, que es la garantía de que sí seremos transformados con cuerpos incorruptibles. Por lo tanto, aún seguimos viviendo en esta naturaleza que heredamos de Adán, pero tenemos el adelanto del Espíritu en nosotros por medio de la fe. Esa sería la respuesta que te podría dar a la luz de lo que estamos aprendiendo en Romanos, JF. Gracias por tu pregunta. Quiero saludar a Vania Marisol, un abrazo Vania hasta San Juan del Lurigancho. Manuel Núñez dice, hola, bendiciones, un abrazo Manuel, bienvenido a este canal, estamos para servirte. SE17 dice, ahí estás equivocados, todos somos hijos de Dios, mas no todos tenemos el Espíritu. Estás muy equivocado en tu comentario, SE17,
Por eso es importante estudiar la Biblia capítulo por capítulo, versículo por versículo. Todas las personas acá que vienen estudiando Romanos conmigo, sobre todo el capítulo 8, ya han podido ver claramente que Pablo enseña en este capítulo que todos aquellos que no tienen el Espíritu de Dios no son hijos de Dios, no son de Él. Por lo tanto, no han sido adoptados como hijos. Yo no me baso en mi opinión, sino en lo que la Escritura dice. Te animo a leer y repasar Romanos capítulo 8 para que veas. No lo pongo en pantalla ahorita porque ya lo hemos leído las clases anteriores y eso quedó muy claro. Y hoy ha quedado más claro en el sentido que Pablo vuelve a decir lo mismo en otras palabras cuando dice aquellos que no son guiados por el Espíritu de Dios, o bueno, al revés lo dice, ¿no? Todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Por lo tanto, lo contrario también es verdad. Los que no son guiados por el Espíritu de Dios no son hijos de Dios. Gracias, SE, por tu pregunta o por tu comentario. Así que al final yo puedo estar 1000 veces equivocado. La Escritura no. Así que la Escritura declara que solamente los que tienen el Espíritu de Dios son de Él. Si no, no. Zoe dice tap tap. Gracias, Zoe. Déjenme ver. Steven dice, excelente devocional. Ya aprendí quiénes son los hijos de Dios. Facto, voy a anotarlo. Gracias, Steven. Consuelo, ¿cómo estás? Bienvenida. Qué lindo verte por acá. Bendiciones también para ti. Betty dice amén. Bienvenida, Betty, para servirte. Janet dice, ¿cómo sé cuando estoy guiando con el Espíritu de Dios? Gracias, Janet. Primero, el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Segundo, el Espíritu de Dios nos guía a Jesús, constantemente a pensar en Él. El Espíritu de Dios nos va a guiar a practicar una vida de justicia. El Espíritu de Dios nos va a guiar y nos va a transformar a tener un carácter como el de Cristo. Y por lo tanto vas a ver en tu vida, Janet, que en ti está creciendo el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, mansedumbre y la templanza. Ese es el fruto del Espíritu. Por lo tanto, alguien que es guiado por el Espíritu de Dios va a crecer en esas áreas, va a ser transformado, transformada por Él, pero también va a intentar vivir como Dios quiere que vivas. O sea, va a haber un deseo en ti de ser guiada por Dios en estas áreas. Por lo tanto, si tú estás caminando como Dios quiere que camines, estás siendo guiada por el Espíritu. Porque en tus fuerzas, en la carne, nadie puede vivir como Dios quiere que viva. Nadie busca practicar la justicia sin el Señor. Siempre hay algo escondido detrás. En cambio, el Hijo de Dios, que es guiado por el Espíritu de Dios, va a caminar como Dios quiere y aparte va a buscar constantemente su dirección. Podría agregar esto último y ampliarlo un poquito más. Si tú eres alguien que constantemente le pides al Señor que Él sea tu guía, que Él te ponga en ti el querer como el hacer, etcétera, etcétera, tú estás siendo guiada por Él, porque se lo estás pidiendo. Así que ten la seguridad de que Él responde esas oraciones. Gracias, Janet. Steven dice, Pastor Horacio, ¿la malinterpretación de un texto puede hacer que la iglesia viva un evangelio diferente? Por supuesto que sí, Steven. Por eso hay que leer la Biblia en su contexto, sobre todo en lo básico, y ver la historia de la iglesia también. La iglesia en el transcurso de la historia ha dejado credos, por ejemplo, que nos muestran lo fundamental de nuestra fe, como por ejemplo el credo apostólico. Así que podemos revisar esos textos para ver si nos estamos desviando o no de la interpretación escritural de la iglesia en el transcurso de la historia. Gracias, Steven. Jordani Herrera dice, amén, hermano. Un abrazo, Jordani, bienvenido por aquí. Déjenme ver. Steven dice, por ejemplo, con el tema del diezmo y los levitas. Bueno, sí, una mala interpretación del texto nos puede guiar a distintas distorsiones que tienen que ver con el dinero, que tienen que ver con el liderazgo, que tienen que ver con muchísimas cosas, ¿no? Así que sí, Steven. Laura dice, muchos se han engañado pensando que solo por haber hecho una oración son hijos de Dios. Eso es verdad, Laurita, eso es verdad. Estrellita dice amén. Jordani dice, Dios le siga dando entendimiento para transmitir su palabra. Saludos desde Guatemala, bendiciones. Un abrazo, Jordani. Hay varias personas de Guatemala por aquí. Un abrazo. Mónica dice, gloria al 3 veces santo. Gracias, Mónica. Perla hermosa dice, bendiciones, bendiciones. También Perla. Janet dice, mi enemigo en mi casa es mi pareja. Es una lucha constante, debe ser. Oro todos los días para que se arrepienta. Sí, Janet, algunas personas hemos pasado por situaciones así también. Así que a seguir orando, hermana. No es fácil, yo sé que es difícil. Yo lo he vivido y muchos de los que estamos acá lo viven también.
Por lo tanto, ánimo, mantente firme en el Señor, sigue siendo buen ejemplo, sigue siendo luz y sal, porque recuerda lo que Pedro dice en Primera de Pedro capítulo 2, si no me equivoco, capítulo 3, donde dice que muchas personas o muchos esposos o muchas parejas llegan al conocimiento de Cristo por el buen testimonio de sus esposas. Así que ánimo con eso, Janet. Pídele fortaleza al Señor, porque no es fácil, yo lo sé. Gracias por dejar tu comentario por aquí. Jessy Méndez dice, Dios les bendiga, ¿qué horarios hace los devocional? De lunes a viernes a las 9 de la mañana, hora Perú, Jessy. Para mí ahorita son las 9:54, hace 54 minutos empecé el devocional, o empecé el live, es mejor dicho. Así que por acá siempre me vas a encontrar. Y si quieren formar parte de la comunidad de WhatsApp que tenemos, me escriben por privado acá a TikTok y yo les mando el link de invitación, porque por ahí yo mando el link de live todas las mañanas. Así que sí o sí te va a llegar la notificación en WhatsApp de que yo mande el link y por lo tanto puedes entrar por ahí si lo deseas. Ismael dice, Horacio, no se preocupe, usted sígale otra hora, dice Ismael. Un abrazo, Ismael, gracias. Josefina dice, gracias. Cris, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por estar con nosotros por aquí. Gracias, Laurita. Uy, recién estoy llegando a los comentarios que vienen después del devocional. Increíble. Han habido bastantes comentarios. Zoe dice, Romanos 10:9 nos podría explicar. Por supuesto que sí, Zoe, pero preferiría, ya que es Romanos capítulo 10, llegar juntos a ese texto yendo en el contexto. Porque Romanos capítulo 10 se va a entender mucho mejor si entendemos muy bien el 9 y el final del 8. Por lo tanto, prefiero reservarme tu pregunta, Zoe, ten paciencia cuando lleguemos al capítulo 10, porque para poder entenderlo mucho mejor necesitamos entrar al contexto, que es un contexto grande, que abarca desde el final del 8 hasta el 11, en verdad. Así que te animaría y te pediría mil disculpas por hacerte esperar, pero te pediría paciencia para entrar juntos a ese versículo en el contexto de la carta. Así que te pido esa paciencia, por favor. Déjenme ver. Baruch Hashem dice, bendito sea Dios. Gracias, Baruch Hashem. User dice, ayer estaba orando y Dios me dijo, serás como Zafiro, dice User. Ok, gracias por tu comentario. Gracias, Mónica, gracias, Nícida. Cris dice, alguien me dijo que María es madre de todos. Eso habla en Juan 19, 25, 26. No, el texto no dice eso, Cris. Si tú lees el texto, vas a ver que es una conversación entre Jesús, María y Juan. Por lo tanto, aquí no está hablando de que María es madre de todos. El texto no enseña eso. La iglesia en los primeros siglos no enseñaba eso. Por lo tanto, es una distorsión la enseñanza de decir de que María es madre de todos. No hay ningún texto bíblico que enseñe directamente eso, ni hay confirmación de esa interpretación en los primeros siglos de la iglesia. Nadie pensaba algo así. Es más, María aparece muy poco en la escritura. Así que hay que tener cuidado con eso, Cris. No están interpretando bien el texto bíblico ni leyéndolo en su contexto. Y para leer en su contexto es el contexto del capítulo, el contexto de la carta. Y es más, si quieres puedes salir y ir al contexto de todo el Nuevo Testamento y luego salir y ir al contexto de la historia de la iglesia en los primeros siglos y no vas a encontrar nada así en la historia de la iglesia, sobre todo en los primeros 2 siglos, por lo menos. Gracias, Cris. Wilmer dice, buenas, ¿cómo estás, Wilmer? María Elena, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Josefina, un abrazo hasta Venezuela, bienvenida. Augusto dice, Jesucristo es nuestro Padre. Nick, no sé qué significa eso. Habría que hacer una distinción. Jesucristo no es nuestro Padre. El Padre sería el Padre, como tal. Ahora, tenemos una relación filial, paternal, con la Trinidad en sí. Pero yo creo que sería más acertado decir que el Padre es nuestro Padre y Jesús es, por así decirlo, nuestro hermano. Por eso es que Pablo usa una distinción en el texto que hemos leído. Quizás por falta de tiempo no pude profundizar ahí, pero él dice, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Por lo tanto, está mostrando que hay una distinción entre el Padre y el Hijo en nuestra relación con Él. Por lo tanto, somos herederos de Dios, pero coherederos como nuestro hermano con Cristo. Por lo tanto, hay que tener cuidado con esas distinciones, Augusto. User dice, tal vez me puedas guiar, ¿qué significa zafiro? También dijo que serás como un manojo de cebada. Realmente no lo sé, User. Ahí sí no te puedo ayudar. No tendría idea de lo que Dios quiso manifestarte a ti en lo que te dijo. No tengo idea. Anne Lefra dice, hermano, todos defienden su religión. ¿Cómo defiendo debe ser? O sé si estoy en la correcta. Gracias, Anne Lefra.
Yo creo que es por partes. No sé si te refieres a todas las religiones o te refieres a distintas denominaciones cristianas. Pero lo primero es saber si Dios existe o no. Hay argumentos que nos demuestran que realmente es lógico creer que Dios existe, como el argumento cosmológico, la existencia del universo, como el argumento del ajuste fino del universo, el orden del universo apunta a un creador, como el argumento moral, la moralidad que tenemos, que es independiente de nosotros, nos muestra que hay un creador, y hay distintos argumentos más adicionales a esos. Estos argumentos nos muestran de que Dios es real, de que Dios existe. Pero ahora, ¿cómo podríamos saber cuál de los dioses en los que cree la humanidad son los verdaderos o es el verdadero? Tenemos el Dios del Islam, tenemos el Dios de los judíos, tenemos el Dios de los hindúes o los dioses de los hindúes, tenemos una forma distinta de algo sobrenatural en el budismo, por ejemplo, y yo creo que todo recae en la persona de Jesús, Anlefra. Jesús marca una diferencia radical al punto que divide la historia. Por eso estamos en el 2025 después de Cristo. Este personaje marca la diferencia radicalmente, porque este personaje resucita de entre los muertos. Por lo tanto, si estamos seguros y la evidencia es consistente de que Jesús en efecto resucitó de entre los muertos, yo le voy a creer. Por lo tanto, al concluir que Jesús resucitó, mi fe está basada en el Dios verdadero, porque mi Dios verdadero vino a este mundo, se hizo hombre. El Dios del Islam no se hizo hombre, los budistas no tienen algo parecido, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la persona de Jesús marca una diferencia. Así que yo sé que sigo al Dios verdadero, porque el Dios verdadero vino a este mundo y lo reflejó y lo manifestó con su resurrección. Así que lo que los profetas habían dicho en el Antiguo Testamento se cumple en la persona de Jesús. Y Jesús demuestra hacer el cumplimiento con su resurrección. La resurrección es uno de los pilares fundamentales de nuestra fe. Por eso es que Pablo en 1 Corintios 15 va a decir, si Jesús no resucitó, comamos y bebamos que mañana moriremos. Porque si Jesús no resucitó, lo que creemos no tiene sentido. O sea, es una mentira, una invención. Pero Jesús en efecto sí resucitó. Por lo tanto, vivamos para Él. Eso es lo que te podría decir rápidamente, Anlefra. Gracias por tu pregunta. Ronald dice, Dios te bendiga. Un abrazo, Ronald. Marisabas dice, todo el que vive, respira, está vivo, es hijo, es diferenciación, no separa, Dios es la vida misma. Más o menos entendí tu comentario, Mari. Déjenme ver. Zoe dice, es muy placentero estar en este live. Un abrazo, Zoe. Anlefra dice, ¿de dónde empiezo a leer la Biblia para un mejor entendimiento? Yo creo que los evangelios sería lo mejor, Anlefra. Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Cualquiera de esos 4 te va a ayudar mucho a arrancar. Y luego el libro de Hechos. Luego, si quieres, regresa y empieza a leer Génesis. Yo creo que sería un buen orden ese. Brian Santan dice, ¿existe la predestinación o cómo funciona ese misterio? Lo vamos a hablar el día de mañana o pasado, Brian, así que estate por aquí, mañana o pasado a las 9 a.m. hora Perú, y vamos a hablar un poquito acerca de la predestinación. Pero la predestinación es una palabra que habla de lo que nosotros obtenemos cuando creemos en Cristo. De otra manera lo digo, nosotros hemos sido predestinados en Cristo Jesús a volvernos santos, a volvernos como Él. O sea, la predestinación no tiene que ver con la elección de cada persona, sino de lo que va a suceder con cada persona que cree en Cristo. Esa es la distinción. Eso es lo que te podría decir rápidamente, Brian. Rosa Javier, un abrazo hasta Filadelfia. Buenos días. Bienvenida. Déjenme ver. Laura me cuenta que también le pasa lo mismo con el tema de la oración. Cae dice, a mí me pasa y me hace sentir muy mal. Bueno, no te sientas mal, Cae. Es parte de todavía estar en el ya, pero en el todavía no. Todavía seguimos en este cuerpo. Por lo tanto, Cae, bienvenida al club. Por lo menos ahora ya sabes de que no eres la única que pasa eso. Lamentablemente en las iglesias se vive una fantasía, ¿no? La gente no cuenta sus debilidades, sus luchas. Por lo tanto, a veces tú piensas de que eres la única persona que está luchando con eso o que experimenta ciertas cosas. Es igual con malos pensamientos. Hay personas, y a mí me ha pasado, aunque últimamente no, en la cual tú puedes estar alabando al Señor en la iglesia y te viene un mal pensamiento a la cabeza. Y tú dices, ¿seré el único que está pasando esto? ¿Por qué me vienen cochinadas a la mente en plena alabanza? Pero cuando conversas con otros hermanos en la fe que son sinceros, te van a decir, a mí también me pasa lo mismo. Por lo tanto, a veces ser transparente es lo mejor del mundo.
porque nos ayuda a crecer juntos y a luchar juntos en nuestra fe. Gracias, Cae. Vania dice, en mi lucha siempre gana la carne, dice Vania. Bueno, Vania, depende del Señor, aférrate a Él, pídele ayuda a Él, que Él sea tu fortaleza y tu galardón. Así que refúgiate en Él, Vania. Él es el único que te va a poder dar la victoria, no tú. Que quede clarísimo eso, Vania. Déjenme ver. Ronald dice, es verdad, amigo. Zoe dice, así mismo es. Vane, ¿cómo estás? Bienvenida. Dice, sí, a mí me requete pasa, dice Vane. Ok, bacán, gracias por contarme eso. Déjenme ver. Augusto dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, dice Augusto. Alianza dice, buen día, Horacio, bendiciones, un abrazo, Alianza, bienvenido. Mariela dice, hola, nueva seguidora, soy de Perú. ¿De dónde eres? Soy de Perú también, Mariela, específicamente vivo en la selva, o ceja de selva de Perú, que se llama Rodríguez de Mendoza, que queda en Amazonas. Estoy por aquí, aunque soy de Lima. Alejandra dice, si pasa eso en la oración, es la lucha carne versus espíritu. Monse Castillo dice, nos lo tenemos que ganar el cielo. No entendí eso. JF se le pegó. Alejandra dice, gracias por sus saludos, Dios le bendiga. Un abrazo, Osita. Shirley, ¿cómo estás? Un abrazo hasta Costa Rica, hermana, Dios te bendiga. Charo dice, ame, Dios te bendiga. Un abrazo, Charo. Hija de Jehová dice, buenos días, soy Ana de Chancay, otra por mi esposo David y mis hijos Celeste y Calet. Ok, hija de Jehová, vamos a estar orando por tu esposo David y tus hijos Celeste y Calet. Voy a aprovechar para orar de una vez, porque si no me voy a olvidar, ya me conozco. Ya. Padre, te pedimos por la familia de Ana, te pedimos que lo bendiga, Señor, a David y a sus hijos, Señor, que tú los prosperes, que tú los guíes a ti sobre todo, y que en ti puedan encontrar descanso, intimidad, paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento. Te pedimos en favor de ellos, Señor. Tú los amas más que nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Gracias, Ana, por pedirnos oración. Charo dice, ayúdame a orar por mis hijos. Betty dice, claro y preciso para mi alma, hermano. Un abrazo, Betty. Génesis, Gabriel y Jacob. Dice, no sé si lo pronuncio bien, Charo, discúlpame por eso. Padre, te pedimos por los hijos de Charo, te pedimos que los bendigas y te pedimos que hagas de ella, sobre todo de Charo, una mamá que es una mamá de oración. Te pido que hagas de ella una mujer así, una mujer de oración, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Charo. Cosas del corazón dice, vaso y testimonio de que mi Señor Jesucristo responde la oración. Dios le bendiga, pastor. Un abrazo, bienvenido, bienvenida. Déjeme ver, Verónica dice, y Juan 6:12 lo dice. Dice Vero. Un abrazo, Vero, gracias. Ana Iris dice, buenos días desde Costa Rica. Pido oración por mi esposo. Mi nombre es Ana Iris y Juan Carlos. Un abrazo, Ana Iris. Vamos a orar por ustedes. Padre, te pedimos por Ana Iris y por Juan Carlos. Te pido que bendiga su matrimonio y que los mantengas juntos y firmes en ti hasta el final, Señor. Te pido que los bendigas grandemente. En el nombre de Jesús te lo pedimos, no en el nombre de Horacio, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Ana. Yanina dice, otra cosa es ser creación y los hijos de Dios tienen el Espíritu Santo. Ok, Yanina, gracias. Germain Zabaleta dice, entonces, ¿a qué se refiere que hemos nacido de nuevo? ¿Nuestra naturaleza ya cambió? Todavía no, Germain, sino que nacer de nuevo en verdad es nacer de lo alto. Y eso sucede por medio del Espíritu Santo. Cuando Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te digo que es necesario nacer de nuevo, la forma en el original, en el griego, es nacer de lo alto. Es que ahora experimentamos una nueva vida en Cristo por medio de su Espíritu. Esa es la idea, Germain. Déjenme ver. Harold dice, buenos días con todos. Un abrazo, Harold. Gracias, la épica y a los demás que me están apoyando. Gracias por su ayuda. Déjenme ver. Brian dice, ¿por qué Jesús se bautizó a los 30 años y no en su niñez como acostumbran muchos ahora? Bueno, porque el bautismo judío, principalmente, no era de niños, era de adultos. Segundo, que el bautismo cristiano en los primeros siglos no ha sido para niños. Eso se ha ido desarrollando después. Por eso es que hay gente que niega el bautismo de infantes y no está de acuerdo con él. Me incluyo dentro de ese grupo. Considero que el bautismo es para adultos, para creyentes, no para bebés recién nacidos. Por lo tanto, Jesús se bautiza a los 30 años también porque empieza su ministerio a esa edad. O sea, cuando nosotros estudiamos el sacerdocio en el antiguo pacto, el sacerdocio levítico, el sacerdocio de Aarón y de sus hijos, vemos que ellos se tenían que lavar
para empezar a oficiar su sacerdocio. O sea, había un ritual, un lavamiento con sacrificios y todo para que ellos empezaran a oficiar como sacerdotes. Cuando Jesús se bautiza, es por así decirlo, su ritual de iniciación como sacerdote según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, el bautismo refleja el hecho de que Jesús ha identificado con nosotros en su muerte y en su resurrección. Se identifica como nosotros como discípulos. Pero principalmente el bautismo es como un ritual de ungimiento de parte del Padre, por eso es que el Espíritu Santo baja. El Espíritu siempre se usa en señal como de el aceite de ungir para oficiar como sacerdote. Por lo tanto, cuando uno ve el sacerdocio en el Antiguo Testamento y ve el bautismo de Jesús, hay muchas cosas que toman sentido a partir de ahí. Así que podríamos concluir diciendo que el bautismo de Jesús es su ritual de iniciación para su sacerdocio. Por eso empieza su ministerio a esa edad y por eso se bautiza antes de empezar ese ministerio. Esa es la idea. Gracias, Brian, por tu pregunta. Gesat, ¿cómo estás? Tiempo que no te leía por acá. Buenos días. Hola, Horacio. Si nacemos de nuevo es porque tenemos nueva naturaleza en Cristo. No necesariamente porque seguimos viviendo en esta carne. Hay algo que en nosotros ha cobrado vida, pero no hemos sido transformados todavía. Por lo tanto, no podríamos decir que ya tenemos una nueva naturaleza. Vamos a tenerla, pero hay como un adelanto, y ese adelanto es el espíritu que ha sido sellado en nosotros. Por lo tanto, ahí vivimos la dinámica del ya, pero el todavía no. Y eso es lo que muchos teólogos llaman así. Estamos esperando todavía la redención de nuestro cuerpo. Gracias, Gesat. Déjenme ver, bueno, voy a terminar el live con la pregunta de Gesat. Ya volé en tiempo. Mil disculpas por no seguir leyendo más comentarios y más preguntas. Espero que dentro de todo este tiempo haya sido de edificación para ustedes. Si quieren formar parte de la comunidad de WhatsApp, me escriben por privado acá a TikTok y con gusto les mando el link de invitación. Dicho esto, me despido. Tengan un excelente martes, que Dios los bendiga. Nos vemos mañana a 9 a.m. hora Perú para seguir avanzando con Romanos 8. Bye, bye.